Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a seguir la enseñanza que hemos estado dando. Recuerden que estamos hablando de los dioses antiguos. Acuérdense que hablamos del dios El, dios antiguo cananeo, el dios Shaddai, que es el dios de las montañas, Shadu. Pero ahora les voy a hablar del dios bíblico. ¿De dónde viene? ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Cómo, pastor? ¿Lo que va a decir dónde vivía Dios? Sí, les voy a decir dónde vivía. ¿De dónde viene? En la Biblia lo enseña. Cuando yo digo, tal persona viene de la Castro, ¿qué entiende usted? Que allá vive, ¿no? Y no, pues viene la hermana Lupita de allá del Carrizo. ¿Qué entiende? Que la hermana Lupita vive de allá, ¿no? Eso se entiende, porque hay muchas Lupitas. Pero la escritura habla de dónde viene Dios. El nombre de hoy, la enseñanza de hoy, perdón, es Jehová o Yahvé, Dios de Edom. ¿Cómo que Dios de Edom? Edom. Sí, de los edomitas, Edom. ¿Cómo que Dios de Edom y no Dios de Israel? Si se nos ha enseñado que Dios, que Jehová es Dios de Israel. Pero primero, el Dios de Israel, lo enseñamos, era el Dios El. Recuerden que Jacob ofreció, ahí donde él soñó de la escalera, cuando soñó con la escalera, él ofreció una piedra y dijo, él, Elohé Israel, o sea, él era el nombre propio de un Dios, recuerden, es el Dios de Israel. No dice que era Jehová, no, Jehová viene más tarde. El Dios de los patriarcas era el Dios El, o sea, el Dios de Abraham era el Yon, el Dios Altísimo. El Dios de Isaac era el Dios Altísimo. El Dios de Jacob era el Dios Altísimo. Todavía Jehová no estaba ahí. Pero el Dios de Moisés no es el mismo que los patriarcas. En aquel entonces los dioses convivían con los seres humanos y le hacían culto. Eran dioses que comían y bebían, lo vemos en la historia de Abraham. Jehová Dios se le apareció junto con dos hombres e hizo matar a un ternero, o sea, un becerrito, para que les hiciese lo que es ahí un platillo para que comiera Dios y comieran los ángeles. Un espíritu no puede comer. Y la palabra de Dios dice que comieron y bebieron. Y le lavaron los pies. Entonces eran seres de carne y hueso. Más elevados espiritualmente, más ungidos, por decirlo así, que los seres humanos. Pero no eran humanos. Eran dioses. Por eso recuerde que el Dios Jehová es un Dios celoso. Que dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, ni te vas a inclinar a ellos. Eso significa que había otros dioses. Es como por decir, tú le dices a la pareja, no tengas otra pareja, otra mujer, otro hombre, delante de mí. ¿Por qué? Porque pues tú tienes compromiso conmigo. Estás casada conmigo, estás casado conmigo, me debes fidelidad, te debo fidelidad. Entonces en este caso, Dios le dice a su pueblo, no tengas dioses ajenos delante de mí, no te inclines a ellos, porque yo, Jehová tu Dios, soy fuerte y soy celoso. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Es un pacto. Entonces vemos que había más dioses en aquel entonces. Entonces el Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, no es el mismo Dios que se le apareció a Moisés. No es el mismo, no. En el siglo VI, pero eso va a ser para la próxima clase. En el siglo VI,
es cuando implementan de todos los dioses e hicieron uno. El Dios Jehová ganó la supremacía sobre el Dios sobre el Yon, y pasó a ser de un Dios de Edom, que es lo que voy a enseñar ahora, Dios de los madianitas, Dios de los Shasu, un pueblo antiguo del sur de Israel, a ser el Dios de todo Israel, el Dios nacional. Y eso lo vamos a ver con la escritura. Entonces, para que quede claro, el Dios de los patriarcas no es el mismo que el Dios de Moisés. De hecho, dice la palabra, a manera de introducción, que el suegro de Moisés, Jetro, era sacerdote de Madián. Pero también la palabra de Dios dice que él estaba con los sacerdotes ofreciendo sacrificio a Jehová. ¿Cómo un sacerdote extranjero le está ofreciendo tributo o sacrificio al Dios verdadero? Si era otro Dios, no era otro Dios, era el Dios de ellos. Y lo vamos a ver con la escritura. ¿Cómo que Dios viene de Madián? ¿Cómo que Dios viene de Edom? Edom era el sobrenombre que se le daba a Esaú. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú compartían un Dios, unas creencias, pero uno se fue hacia el sur y el otro se fue hacia el norte. Hicieron sus familias, hicieron lo que es su descendencia, pero adoraban al mismo Dios. Si usted checa en la escritura, Dios condena y le hace la guerra a todos los dioses, que el Dios de los filisteos, Dagón, que el Dios Baal, Moloch, y empieza a mencionar muchos dioses y se les condena. Pero al Dios de Edom no se le condena. ¿Por qué? No menciona la escritura que maten a los edomitas, que lo que es destruyan sus ídolos. No, ¿por qué no? Porque eran el mismo Dios, el Dios Cus. El Dios Cus era otro nombre que adoraban al Dios de los ejércitos. Era Jehová mismo, Yahvé mismo, con otro nombre. Era el Dios de los edomitas. Y lo vamos a empezar a ver en Deuteronomio 33:2. Es el primer texto. Y lo dice, hermano, hermana, textualmente. El tema es Jehová o Yahvé, Dios de Edom. Deuteronomio 33:2. Vean lo que dice. Dijo, Jehová vino del Sinaí. ¿Ya está poniendo atención? Jehová vino del Sinaí. ¿De dónde vino? Chequese el dato. Antes creían que los dioses vivían en las montañas. Y vivían en los desiertos. Vivían en ese tipo de lugares. Entonces, ¿qué podemos lo que es ver aquí? Aquí dice, Jehová vino del Sinaí, les esclareció desde Seir. O sea, está dando lugares geográficos de aquel entonces. El Sinaí era una península, eran montes, era un cerro, para que me entienda. Resplandeció desde el monte Param, otra montaña, los dioses vienen de las montañas. Vino de en medio de 10 millares de santos, o sea, 10 millares de ángeles iban con él, 10 millares de seres venían con él. Él iba en el camino y 10 millares detrás de él. ¿De dónde? De Seir, del monte Param, del monte Sinaí, vino. O sea, caminaba. Un ejército, porque era un ser físico, aunque no les guste mucho a mi audiencia. A su diestra había fulgor centellante para ello. ¿Qué significa eso? Que hacía mucho ruido con los carros que iban. Era centellante, iban en naves. Los carros del Eterno, dice la Escritura, son por millares. Sus vehículos, Dios anda en vehículos. Andan en los querubines. Los querubines a usted le enseñan que son un tipo de angelito, bebé, con
¿cómo se le llama? Sus alitas de angelitos, esos son los querubines. No, los querubines eran naves en donde Dios se subía. Se lo voy a enseñar un poquito más adelante, porque ahorita estoy con esto. Recuerden que les enseñó los serafines. Ok. Creo que para la otra semana enseño eso. Y vienen los querubines. Eran los querubines. Y se lo voy a dar con la Biblia. Ok. Este es el primer texto. Deuteronomio 33:2 dice que el Eterno viene del Sinaí. O sea, te está diciendo de dónde viene Dios. De un monte. En ese lugar Dios vivía. Moisés, ¿dónde andaba? A las faldas del monte Sinaí. Pastoreaba las ovejas de su suegro. Era su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al acercarse a la morada de Dios, Dios lo ve y le hace el llamado. ¿Por qué no lo ve en otro lado? No, lo vio en la montaña, porque ahí vivía Dios, ahí vivía ese Dios. Y le habló de en medio de una zarza. Bendito Dios. Todo el mundo sabía que el Dios Jehová venía a lo que es del Sinaí, del monte de Param. Lo vamos a ver en Jueces capítulo 5, versículo 4. Jueces capítulo 5, versículo 4. Dice: Yahvé, cuando saliste de Seir, avanzaste desde el país de Edom, la tierra tembló. ¿De dónde dice que vino? De Seir. ¿De dónde dice que vino? Del país de Edom. ¿Por qué tembló la tierra? Porque ese Dios iba caminando y no venía solo. Venía con 10 millares, según el otro texto. Y si usted checa en los mapas antiguos, Edom era otro país, no era Israel. Era un país que estaba al sur de Judá. Estaba Israel, estaba Judá y estaba lo que es Seir y estaba Edom. Es como por decir, viene del Salvador, de Nicaragua y pasa por México y se va a Estados Unidos. Es lo que está diciendo, pues, viene de Seir, del país de Edom, o sea, pasó por ahí e iba hacia el monte Sinaí en busca de ese pueblo, porque quería conquistarlo. Conquistó y les quitó al Dios de ellos, porque vimos las clases pasadas que él, o sea, el Yon, era el Dios altísimo, no era Jehová. Aquí Jehová era el Dios de los edomitas, y aquí te lo está diciendo. Avanzaste desde el país de Edom. Saliste de Seir. ¿Qué significa saliste? Estabas en tu hogar, en tu casa. En los tiempos antiguos se creía que los templos eran las casas o habitaciones de los dioses. Así como yo vivo en el departamento de arriba, y de repente dice, cuando el pastor Dani salía de su departamento y bajaba y pasaba por tal colonia, o sea, aceptando entender que estoy saliendo de mi lugar donde yo habito, donde yo vivo. Pues aquí está diciendo, Jehová, cuando saliste de Seir, está diciendo que vivía en Seir, que de ahí partía, era su morada, era su casa, pues. Avanzaste desde el país de Edom. Edom era un país que no era Israel, era otra tierra. O sea, Jehová es un Dios extranjero, que después, en el siglo VI, con la reforma deuteronómica, pasó a ser el Dios de Israel. Se implementó por la fuerza. Y fue cuando hicieron la Torá, fue cuando hicieron la Biblia, pues, para que me entiendas, para ganarle terreno al país de arriba, que era Israel. Ellos inventaron el reino unificado, santo, que nunca existió.
ellos inventaron la separación del reino de Israel a Judá, que nunca existió en la historia. Lo hicieron para ganar territorio con fines políticos y pasar del Dios de Edom al Dios del sur de Israel, que era Judá, y después pasar a ser Dios de Israel completo. Pero en sus orígenes era un Dios extranjero. ¿Lo está inventando el pastor Dani? No, le estoy dando el texto. Miren, nos vamos a cantar de Habacuc. Habacuc 3:3. Ahí también hay un cántico que el profeta Habacuc dice. El profeta Habacuc era un profeta de Jehová, profeta de Dios. Dice, Dios viene de Temán, el santo del monte de Param. O sea, Dios vivía en la montaña de Param. O sea, el Dios Jehová. De ahí salió y se fue a vivir al Sinaí. Porque ellos, como les repito, ellos vivían en montañas. Así como nosotros vivimos en una casa y de repente ya no me gusta esta casa y me voy y rento o compro otra casa. O sea, voy a vivir ahora en otra casa. El Dios Jehová debe haber dicho, estoy en el monte de Parán, ya no me gusta este monte. Me voy a vivir o a rentar en otro monte, por decirlo así. Porque vivían en montes, vivían en cerros, para que me entiendas. Vivían entre montañas. Entonces, ahí le estoy dando 3 textos. El primero es Deuteronomio 33:2, Jueces 5:4, ya se los di. Estoy repitiendo. Deuteronomio 33:2, Jueces 5:4 y Habacuc 3:3 habla de que viene del monte Parán. Entonces, ¿qué relación tienen estos 3 textos? Estos 3 textos comienza que la imagen de Yahvé o Jehová viene de su hogar en el sur. O sea, ese Dios antiguo vivía en el sur. Y allá viene, porque Israel es el norte. ¿Sí me explico? El Dios que ellos tenían ahí, le cantan y le adoran y dicen, viene del sur, viene del monte, cuando tú saliste de allá. Oh Jehová, avanzaste, la tierra tembló. A él se le conocía como el Dios de los desiertos, el Dios de las montañas, porque allá habitaba su morada, él ahí vivía. Entonces, la canción de Habacuc, versículo 7, si nos vamos a Habacuc 3, versículo 7, continúa describiendo cómo las tiendas de los madianitas tiemblan cuando Yahvé o Jehová pisa el suelo cerca de ellos en su camino hacia su pueblo. O sea, iba caminando. Era un ser muy poderoso. Era un Dios que caminaba y cuando caminaba las tiendas de los madianitas temblaban. Imagínense la imponencia de ese Dios que hacía temblar a su paso las tiendas de los madianitas, o sea, las casas. Ellos vivían en tiendas de campaña. En todo el capítulo 3 de Habacuc, ahí lo enseña. En todo el capítulo 3 de Habacuc, ahí lo enseña. De cómo temblaban las tierras de los madianitas cuando Jehová pasaba por ahí. Los textos de Jueces 5:4, que ya se lo enseñé, y de Deuteronomio 33:2, coinciden en la idea del origen de Yahvé en Seir, o sea, en Edom, un territorio próximo al lugar donde la historia de Moisés sitúa el país de Madián, hacia donde él escapó del faraón, y es justamente en el país de Madián que Yahvé se le revela por primera vez a Moisés. ¿Por qué no se le revela en Egipto? Porque no eran los terrenos de Yahvé. Los terrenos de Yahvé, que es Jehová, eran los terrenos de Madián. O sea, en la península del Sinaí, era su territorio. Venía de Edom. Y escoge a Moisés para que liberte a ese pueblo que estaba allá. Entonces, es un Dios extranjero.
En estos textos, el Sinaí con que se identifica a Yahvé no corresponde al Sinaí actual. En estos textos que hablan de un Yahvé venido del sur, el Sinaí parece situarse al sur de Edom, o sea, el país de Edom, al sur del Negev, entre Egipto y Palestina. Esta localización también es confirmada por una especie de motivo ciego que aparece en el libro de Éxodo, mientras que toda la historia del Éxodo gira alrededor del proyecto de Yahvé para hacer salir a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés le pide a Faraón reiteradamente otorgar su permiso para que los hebreos puedan ofrecer un sacrificio a su Dios, que se encontraba sobre una montaña a 3 días de camino de Egipto, y regresar luego. Los comentaristas desconcertados habían explicado la solicitud como una simple táctica de Moisés, pero es más plausible que estos textos conserven la memoria del origen de Yahvé en alguna parte de las fronteras de Egipto y el Levante. El Levante era una región. En una región que algunos textos bíblicos denominan Madián, territorio en el cual Moisés descubre al Dios que se convertiría luego en el Dios de Israel. Quiere decir que Jehová no era originalmente Dios de Israel. El Yon sí, el Altísimo sí, pero Jehová no. Jehová después tomó el título del Altísimo cuando agarró la supremacía y le quitó el trono a todos los dioses. Se lo ganó. Ok, entonces aquí vemos que él era Dios de Madián, Dios de Edom, Dios de Seir, pero no Dios de Israel. Y ese Dios tenía un proyecto: sacar a un pueblo de Egipto para tener más adeptos, otro territorio que conquistar. Ya tenía Edom, ya tenía Seir, ya tenía Madián, ya tenía el monte de Param, ya tenía el monte Sinaí ganado, pero había un pueblo que tenía misericordia, que tuvo misericordia de él, que estaban siendo oprimidos, y dijo: pues voy a ganarme la adoración de ellos, los voy a rescatar. Y ya se le aparece a Moisés. Pero a lo que voy, el tema central es que no era Dios de Israel, era Dios de Edom, no de Israel. Después fue Dios de Israel. La tesis de los orígenes sureños de Yahvé, o sea, del sur, pueden apoyarse también en 2 listas de templos egipcios de la Edad de Bronce final. Esto ya es arqueología, ¿no? Que datan de los siglos XIV y XIII. Se menciona grupos Chasu, entre ellos la tierra de los Chasu de Yahvé. Eran grupos nómadas. El término Yahvé quizá debe ser asociado con el tetragramatón hebreo, que es el nombre de Jehová, ¿no? Junto con la especificación de un territorio y una población, posiblemente también una deidad correspondiente ubicada en Seir, la región edomita del Arabá. Si nos basamos en la referencia a la tierra de los Chasus, Yahvé, y nos remitimos al sistema de la escritura egipcia, la letra W en la palabra Yud, Hei Bab, que es YHW, o sea, Ja o Jehová, no suele ser una vocal, sino que refleja una consonante en el que había sido vocal, había seguida por una vocal. En otras palabras, la denominación egipcia debe pronunciarse como Yahvé y no como Yahu, porque los edomitas lo pronunciaban como Yahu o Yehu, era el nombre antiguo de Dios. Por lo tanto, la palabra YHW, que es Yah, puede efectivamente corresponder al nombre del Dios bíblico, Yahvé o Yahweh. La conexión de Yahvé con el pueblo Chasu se vuelve aún más importante, ya que este grupo, bastante bien documentado, desempeñó un papel importante en el sur de Canaán durante los siglos XIII y XII, incluso en la metalurgia y el comercio en la formación de Israel. Queda entender aquí que los Chasu eran unas tribus nómadas que existían en el sur de Israel, en Judá, que eran metalúrgicos, que adoraban a un Dios que vivía en un volcán. Los metalúrgicos utilizan mucho el fuego para hacer espadas y todo eso. ¿Por qué? Porque Jehová era el Dios que les proporcionaba esos conocimientos. Entonces, esos eran guerrilleros y empezaban a conquistar tierras de los israelitas y empezaban a enseñar lo que viene siendo la deidad de Jehová. Y así empezó Jehová a agarrar camino hasta que se hizo famoso en esas tierras
y les ganó el trono a los demás dioses, pues. Le ganó el trono a Baal, le ganó el trono a Moloch, le ganó el trono al Yón y a los demás, porque la gente empezó a adorarlo a ellos. No es que se haya peleado con los dioses, no, sino que ya de repente ya no soy católico, ya soy protestante. Ya no soy protestante, ya soy testigo. Ah, ya no soy testigo, ya soy. Y empieza uno una cadenita. Entonces se ganó más fama este Dios. Bendito Dios. No sé si hay una duda lo que es por ahí. Respuesta clara. Porque ya vamos a terminar. Entonces vemos, a resumidas cuentas, que Yahvé es el Dios, es un Dios extranjero de un país que está en el sur de Israel. No era un Dios nacional de Israel. Abraham, Isaac y Jacob no creían en Yahvé como Dios, no lo conocían. Recuerden que dijo a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, pero a ellos no me les di a conocer de esta manera, sino como el Shaddai. Cuentan algunos historiadores que eso fue añadidura para implementar que Yahvé era el mismo Dios de los antiguos, pero la arqueología enseña cosas distintas, eran dioses distintos, muy parecidos pero dioses distintos. Pero ¿cómo se transformó la deidad de Jehová en el Dios de Israel? La narración bíblica del matrimonio de Moisés con Séfora y los hijos que les nacieron de Madián, lo podemos ver en Éxodo 2, 21 y 22. Éxodo 18, del 2 al 5, refleja los lazos matrimoniales creados entre los hebreos que salieron de Egipto y los madianitas a quienes encontraron en su viaje camino a Canaán. Alternativamente, es posible que algunos israelitas vivieran en la misma área que los madianitas. Creo que tal suposición puede ser apoyada tanto por fuentes bíblicas como egipcias. Hay hallazgos arqueológicos que indican que en los siglos XIII y XII antes de Cristo fueron testigos de un florecimiento de una cultura material en el norte de la península arábica, en la región de Arabá. La cerámica especial asociada con esta cultura se denomina cerámica madianita o cerámica curuyá. Ahí viene el nombre de Yahvé, de Jehová, ¿no? Por el sitio del noroeste de la península arábica, donde aparentemente se fabricaron estos utensilios. Esta cerámica madianita también es evidente en el área de Seir, Edom. Así parece que los hebreos adoptaron la deidad madianita de Yahvé, a quien llegaron a conocer en su estadía en el área de Seir, Edom, que es la tierra de los Shasus. Da cuenta que cuando Israel salió de ese lugar, se encontraron con los madianitas y emparentaron. Entonces tomaron las ideas de ese Dios. Era un pueblo nómada que salió de Egipto, y cuando estaban ahí conocieron otras gentes, y cuando conocieron otras gentes, intercambiaron ideas religiosas, emparentaron, y fue por eso que llevaron a ese Dios a Canaán, o sea, a Israel. Lo agarraron en el camino. Recuerde que antes los dioses eran muchos, no era un solo Dios. Y cada uno ofrecía culto. ¿Qué era un culto? No se ponían a cantar canciones. No, culto era darle un servicio. Por ejemplo, cuando el dios Elyon se aparece a Abraham, utiliza a Abraham para pelear con las demás naciones y pelea contra los reyes de Sodoma, de Gomorra y de ese tipo de ciudades, de Salem, y empieza a ganar territorio. O sea, el Dios Altísimo, el Yón, ganaba territorios con la ayuda de los hombres. Bendecía a tales hombres y dice, este es terreno para Dios, es conquistar las naciones, como dice el cristiano. Las naciones para Jesús y un país más para Jesús. Pues antes, un país más para el Altísimo, para ese Dios. Eso significa trabajar para Dios, un culto para Dios. Y cada Dios pedía culto de diferente manera. Hay dioses que pedían sacrificios humanos. Jehová pedía sacrificios de animales. Era la manera como podías honrarlo.
Bendito Dios. No sé si haya alguna duda hasta ahí, para no reabundar mucho en el tema. Tengo mucho más información, pero da hincapié de que era un Dios sureño, un Dios extranjero, de carne y hueso. Madián era hijo de Abraham. Madián. Los madianitas. Eran de las familias, pero los madianitas Cuando se casó Adán con otra mujer, pues. con Cetura, sí. Y ese Sí. era de ellos, ¿no? Exacto. Eran los mandó al oriente. Sí. Muchos dicen que eran los chinos, los japoneses y todo. Para que no estuvieran cerca de Isaac. Exacto. Y les dio dones a ellos. O sea, dones no necesariamente son regalos. Sí, no, Les dio sabiduría. ajá. Sabiduría. Pero compartían tendencias del mismo Dios. Enseñanzas. Sí. Y así es lo que pasa. Entonces, ahora, resumidas cuentas, Israel tenía su Dios, el Altísimo. Y Edom tenía su Dios, el Dios de los Chasus, el Dios del Sinaí, el Dios de Param, el Dios de Edom, que era conocido como Jehová, que después pasó a ser el Dios más fuerte de todos. Pasó lo que es hacer el mandamás de toda la tierra, no nada más de Edom ni de Israel, sino de todos, hasta de aquí. Arrasó con todos los dioses porque es un Dios guerrillero. Entonces Moisés se vino casando con una nieta De Abraham, De ¿no? Abraham. Bueno, pues no nieta, sino de las genealogías, pues ya había pasado muchos años. pues sí. De las genealogías, ya había pasado siglos, ¿no? Sí, sí. De las genealogías, De la descendencia. de la descendencia. Amén. Terminamos la enseñanza, dejamos de transmitir. Bendito Dios. Bendiciones a todos.